Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Demet y Atay. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Lo que comenzó como una chispa entre cámaras ha encendido ahora una llama en la vida real. A Atay Ulusoy y Demet Özdemir, dos de los rostros más queridos y carismáticos del drama turco, han confirmado lo que muchos ya sospechaban: están enamorados de verdad. Después de semanas de rumores, miradas cómplices en entrevistas y fotografías captadas en momentos casuales fuera del set, finalmente han decidido dejar de esconderse. La noticia se ha convertido en la sensación del año, no solo en Turquía, sino en toda Iberoamérica, donde sus telenovelas arrasan con audiencias millonarias. Una historia que comenzó con una escena de beso. La química entre ambos fue imposible de ignorar desde el primer capítulo de su última serie, Sombras de Estambul. Interpretando a dos personajes marcados por la pérdida y el destino, las escenas de pasión, tensión y ternura entre ellos no solo cautivaron al público, sino que comenzaron a alimentar los rumores: eso no es solo actuación, decían los fans en redes. Durante una entrevista en el programa Noches de Bosporus, cuando se les preguntó por qué su química era tan natural, Demet simplemente sonrió mientras a Atay la miraba en silencio por unos segundos. Su respuesta fue breve, pero reveladora. Cuando la conexión es real, no necesitas fingirla. El público estalló. A partir de ese momento, todo lo que hacían juntos era examinado con lupa. Las fotos que confirmaron lo inevitable. La revista Luna Rosa publicó en exclusiva una serie de fotografías tomadas en la costa de Alaat, donde ambos fueron vistos de la mano, sin maquillaje ni producción, riendo, abrazándose y compartiendo una cena íntima. Una de las imágenes los mostraba bailando descalzos en la playa, con solo la luz de una fogata iluminándolos. Uno de los fotógrafos que captó el momento dijo: no se escondían. Parecían dos personas que, después de mucho esperar, finalmente se encontraron. Tras la publicación, el silencio fue roto. Demet subió una foto a Instagram donde se la veía sosteniendo la mano de alguien fuera de cámara. El detalle: el tatuaje en la muñeca era claramente de Atay. Minutos después, él publicó la misma foto, con la frase: no siempre necesitas palabras. A veces, basta con sentir. Un amor maduro, profundo y fuera del escándalo. Ambos actores han tenido relaciones públicas anteriormente, y quizás por eso esta vez decidieron vivir su romance con más cuidado. Sin escándalos, sin apariciones forzadas, sin declaraciones grandilocuentes. Solo miradas, gestos y silencios compartidos que decían más que 1000 titulares. Una fuente cercana al equipo de la serie reveló: pasaban tiempo juntos incluso cuando no estaban grabando. Pero no era algo pasional o apresurado. Era como si se cuidaran mutuamente. Se escuchaban, se esperaban. Había una calma entre ellos que rara vez se ve. Una pareja que conquista corazones más allá de Turquía. La noticia cruzó fronteras en horas. En España, Argentina, México, Italia y Brasil, donde las telenovelas turcas gozan de gran popularidad, los fans crearon miles de publicaciones celebrando la relación. Hashtags como #Demet Atay Real, #Amor Turco, y #Sombras que enamoran se convirtieron en tendencia mundial. Incluso Netflix Turquía reaccionó en su cuenta oficial con una foto de ambos y el mensaje: cuando el Guián termina, pero la historia recién comienza. ¿Y ahora? Planes de futuro juntos. Según medios turcos, la pareja estaría considerando mudarse juntos a una casa más privada en las afueras de Estambul. Una propiedad alejada del ruido de la ciudad, con jardín, estudio artístico y vista al mar. Fuentes no confirmadas aseguran que incluso estarían escribiendo un proyecto conjunto, una historia de amor, inspirada en la suya. Cuando fueron vistos esta semana saliendo de un restaurante en Bebek, los reporteros no tardaron en preguntar si la relación era oficial. Esta vez, no hubo evasivas. Atay tomó la mano de Demet, la miró y dijo frente a las cámaras: nos encontramos. Y no tenemos intención de perdernos otra vez. Demet, con los ojos brillando, añadió:
A veces la vida escribe mejores guiones que cualquier serie. Conclusión, cuando la ficción se convierte en realidad. En un mundo donde el amor en pantalla muchas veces se desvanece cuando se apagan las cámaras, la historia de Atay Ulusoy y de Meth Özdemir es un recordatorio de que lo auténtico se reconoce, incluso entre luces, libretos y aplausos. Lo suyo no es solo una relación. Es una complicidad que ha nacido entre bambalinas, se ha fortalecido en silencio, y hoy, se revela al mundo con la fuerza serena de quienes no necesitan probar nada, solo vivirlo. Porque cuando el amor es verdadero, no importa si comenzó como una escena, lo importante es que nunca diga corte no fue un beso lo que reveló la verdad. Ni una foto robada. Fue esa forma en la que Atay la miraba cuando ella hablaba. O como Demet se detenía un instante más cuando lo escuchaba reír. Las cámaras captaban escenas escritas en el Guyán, pero los gestos entre ellos hablaban otro idioma. Uno que no necesitaba ensayos ni repeticiones. Uno de los técnicos de iluminación del set confesó en una entrevista anónima. He trabajado en muchas producciones, he visto actores besar sin sentir nada. Pero esto era distinto. Cuando ellos se abrazaban, el aire cambiaba. No hacía falta ninguna dirección. Era real. Y lo real, tarde o temprano, se hila la luz. Un refugio en medio del caos. Ambos actores han pasado por momentos difíciles en sus carreras y en sus vidas personales. Relaciones fallidas, presión mediática, expectativas imposibles. En un mundo donde cada movimiento es juzgado, encontrar un espacio seguro se vuelve casi imposible. Pero según personas cercanas a la pareja, eso fue justamente lo que encontraron el uno en el otro, un refugio. Un lugar donde no hacían falta máscaras, donde podían ser simplemente Demet y Atay, sin roles, sin títulos, sin presión. Una asistente de producción comentó. A veces los veía sentados en silencio, compartiendo un café, mirando el mar desde la terraza del estudio. No hablaban mucho, pero se notaba que se entendían sin necesidad de palabras. La reacción de sus círculos más íntimos. La familia y los amigos de ambos habrían recibido la noticia con alegría. Según fuentes cercanas, la madre de Demet está encantada con la relación, y la ha descrito como una bendición inesperada en la vida de su hija. Por su parte, los amigos de Atay aseguran que nunca lo habían visto tan tranquilo, tan sereno, tan enfocado en algo que no sea solo trabajo. Incluso antiguos compañeros de reparto han enviado mensajes de apoyo en redes sociales, dejando comentarios como se merecen lo que están viviendo y el amor verdadero se nota. Una historia con alma de eternidad. El romance entre Atay y Demet ha tocado una fibra sensible en la audiencia, no solo por lo bellos que se ven juntos, sino por la autenticidad con la que viven este momento. No hay escándalos, no hay shows. Solo dos personas que, en medio de la ficción, encontraron algo real. En una reciente gala en Estambul, asistieron juntos por primera vez como pareja confirmada. Caminaban tomados de la mano, sin prisa, sin ansiedad. Las cámaras los rodeaban, los flashes explotaban, pero ellos estaban en su propio mundo. Cuando se les preguntó si planeaban trabajar juntos en un futuro cercano, Atay respondió con una sonrisa leve. Si la historia es buena, claro. Pero por ahora, estamos escribiendo la nuestra. Demet lo miró con complicidad y añadió. Y créanme, está mejor que cualquier libreto. El valor de amar con calma. En tiempos donde las relaciones se exhiben y se consumen con rapidez, la historia de Demet y Atay ofrece un contraste. Es la historia de dos personas que no corrieron. Que se observaron, se esperaron, y cuando el momento fue el indicado, se eligieron. No buscaron titulares. No necesitaban aprobación. Solo querían verdad. Y la encontraron en el lugar más inesperado, entre líneas de Guyán, luces de estudio y horas de rodaje. Hoy, viven su amor como si fuera la escena más importante de sus vidas. No porque haya cámaras, sino porque hay sentimiento. No porque sea una historia perfecta, sino porque es auténtica. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.